Muy bien, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Esta va a ser la pregunta 2 del mismo año, de la misma gestión. Me parece un ejercicio bastante completo. Nos da esta figura de estrato con todos esos datos y nos pide utilizar el método de Maini-Paulos y el eurocódigo, la elasticidad ajustada. También nos pide hallar el asentamiento por consolidación, utilizando Buzines y DAS en el cálculo de incremento de esfuerzos. Me parece un buen ejercicio para calcular o bueno, para practicar lo que viene siendo los asentamientos, tanto inmediatos como por consolidación, que eso tiene que ver ya a largo plazo, sobre todo en arcillas. En arcillas, que es el que se consolida más, ¿no? O el que nos importa más la consolidación, porque la arena también se consolida, pero el de la arcilla es más para tomar en cuenta. Entonces, aquí ya lo tengo graficadito. Ahí está la pregunta número 2. Bueno, entonces lo que todos los métodos sabidos y por haber nos van a pedir va a ser la carga neta. Entonces es lo primerísimo que vamos a hallar. Carga neta. La carga neta que habíamos visto que va a ser igual al Q' menos el Q' inicial. Pero habíamos explicado ya que si tenemos un solo nivel freático, es decir, que tanto en condiciones iniciales como en condiciones finales vamos a tener el mismo nivel freático, debido a que la presión de poros es igual al inicio que al final, esto lo podemos simplificar a trabajar con parámetros totales. Única y exclusivamente cuando el nivel freático es el mismo tanto en condiciones iniciales como en condiciones finales. Entonces, como ese es nuestro caso, vamos a trabajar con parámetros totales. Perfecto, entonces entramos a la parte de analizar condiciones iniciales. Muy bien. Bueno, ya sabemos que el Q total inicial va a estar dado por la sumatoria del gamma y por la altura del estrato, o sea, el peso específico del suelo multiplicado por la altura de su estrato. En este caso vemos que todo es un suelo homogéneo, bastante improbable que suceda. Es un suelo homogéneo que va a tener una altura de estrato de análisis del siguiente. Nos interesa analizar únicamente hasta el nivel de fundación. Hasta ahí es donde nos va a interesar analizar esta primera parte, ¿no? Porque la carga neta es justamente lo que siente el suelo en esa porción, a nivel de fundación, ¿no? De todo lo que se asienta, que está sintiendo en respuesta al suelo, justo en esa partecita donde se está asentando todo lo que estamos construyendo. Entonces, como nos interesa analizar hasta el nivel de fundación, simplemente va a ser aquí tenemos 3. Una altura de fundación igual a 3 porque está entre el 2 y el 4 a escala. Y eso se ve clarísimo en el examen del INGE. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces eso está a escalita, no hay donde perderse. Entonces vamos a tener un nivel de fundación igual a 3. Por lo tanto, esta sumatoria se va a convertir simplemente en multiplicar el único estrato que hay, 20, por su altura, 3. Entonces el Q inicial total va a ser el gamma por su altura de 3. Q inicial de 60. Perfecto. Siguiente. Condiciones finales. Habíamos visto que en condiciones finales el Q total va a ser la sumatoria de las fuerzas actuantes entre el área que los resiste. Sin embargo, acá te da de dato ese Q final total. Te lo da de dato. Así que
Belleza, ya no hay que calcular nada. Ya sabemos que este Q total va a ser 125 kilopascales. Las unidades acá me olvidó. Ahora sí, con esos dos vamos a poder calcular lo que viene siendo la carga neta. Entonces la carga neta es simplemente restar los dos. Q total final menos el Q total inicial. 95 kilopascales. No, mentira, no es 95 que estoy haciendo. Por tratar de hacer mentalmente. A ver. 65. 65 kilopascales. Entonces ahí está nuestra carga neta, que es lo que va a ingresar a todas las ecuaciones de asentamiento, tanto por consolidación como inmediatas. Entonces lo vamos a poner con rosadito. Este es el que nos importa. Perfecto. Ya tenemos la carga neta, que es lo que nos interesa. Ahora vamos para la parte de asentamiento. Vamos a analizar los asentamientos. Primeramente nos piden el método de Main-Paulus. Vamos a ver de qué trata. Entonces nos vamos al formulario y aquí nos da cómo es el método de Main-Paulus. Este método depende de la carga neta, de un diámetro equivalente, porque este método está diseñado para fundaciones que tienen áreas circulares. Como nuestra fundación es cuadrada, entonces necesitamos hallar un diámetro, un área, ¿qué digo? Una distancia, que lo vamos a tomar como un diámetro, que ese diámetro va a tener el mismo área que si fuese rectangular o triangular. Digo, cuadrado. Entonces este método toma en cuenta esto, que va a tener un diámetro, que lo vamos a llamar BE, nada más. Pero nosotros tenemos esto de acá. Ambos tienen un área, o sea, esta área es la que tenemos nosotros ahora mismo. Y queremos hallar como que forzar a que sea circular, forzar. Para que sea lo mismo, para que sea un análisis exactamente igual, hay que hallar un diámetro que te garantice que vamos a tener la misma área tanto para esto como para esto. Sabemos que el área acá, si es rectangular, va a ser base por la longitud, ¿no ve? Base, esta base por la longitud. Y esto va a tener un área de pi cuartos por el diámetro, que lo estamos llamando el equivalente, al cuadrado. Entonces la cosa es que si este método está diseñado para analizar áreas circulares, pero nosotros tenemos un área cuadrada o rectangular, no importa, es lo mismo, vamos a hallar un diámetro que te dé esa área justamente que tenemos ahí. Por lo tanto, como queremos igualar esas áreas, vamos a ver que este pi cuartos por el diámetro equivalente al cuadrado va a ser igual a esta área, base por longitud. Si de aquí despejamos el diámetro equivalente, va a ser base por longitud. Este 4 va a pasar a multiplicar, aquí lo vamos a anotar. El pi va a pasar a dividir y el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Y ahí está este mero de acá. Entonces de ahí es donde viene esa ecuacióncita. Está en el formulario, no es necesario saber esto, pero es bueno entender qué sucede con este método, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a poder hallar ese diámetro equivalente, tenemos todos los datos para ello. Y tenemos tres factores que ahorita los vamos a analizar. Vamos a tener un módulo de elasticidad del suelo también y vamos a tener el coeficiente de Poisson del suelo. Entonces tenemos varias cosillas.
tenemos ya la carga neta, esto lo podemos hallar, vamos a ver cómo rayos este es IG. Veamos, aquí está el IG, que va a ser esta ecuación de acá, que va a estar en función de H, que bueno, acá te está dando todo. ¿No ve? Con esta grafiquita te da todo lo que significa estas ecuaciones de acá. H minúscula viene siendo la altura del estrato de tu suelo por debajo del nivel de fundación. Lo conocemos. D va a ser, este D, aquí hay una diferencia. Ese D no lo vemos en la grafiquita, pero ese D va a ser, déjalo ver, el diámetro equivalente. Y aquí, esto lo dice en clases el INGE. Lo debí decir. Pero este D es el diámetro equivalente. Ojo, el D minúscula es el diámetro equivalente. Porque aquí no aparece D en ningún lado, ¿no? O sea, uno que ha ido sin estar en clases o que ha ido sin estudiar mucho, ahí ve esto y dice, pucha, ya fui. Pero no es nada más que el diámetro equivalente. Bien, ¿qué más tenemos? Este beta, aquí no vemos beta, pero ahorita vamos a entender qué es. Aquí H y este nuevamente el B sub E. Este beta nos lo explica acá, en esta ecuación. Bueno, en este grafiquito, ¿no? Variación del IG con respecto a beta. Beta va a ser este módulo de elasticidad inicial multiplicado por K, por B, el diámetro equivalente. K, ¿qué rayos es K? K es esto mero. Y esto es la ecuación de esta variación. Esto de acá viene siendo la ecuación de esta recta. Teniendo en cuenta que el E inicial va a ser el que está a esa altura de fundación y el E sub S va a ser el que está al final. Entonces tenemos de dato esto, tenemos de dato esto y tenemos de dato esa alturita Z, ¿no? En la que va a variar. Todo esto la tenemos. Por lo tanto, podemos despejar esa pendiente de ahí. Y esa es la que va a entrar a este valorcito de beta. Teniendo este valorcito de beta, no te fijes mucho en la gráfica, solamente reemplazamos acá en beta y lo reemplazamos acá ese valor de beta. Y listo, vamos a tener I sub G. El I sub F. I sub F dice con el factor de flexibilidad. Factor de flexibilidad. Ahora vamos a entender eso. Pero el I sub F está en función del módulo de elasticidad final, que viene siendo este E sub S, es lo mismo, es ese tal cual, dividido entre el diámetro equivalente, aquí este es el inicial, no, mentira. Este E sub F, estoy mal. El E sub F es el módulo de elasticidad del hormigón. El hormigón con el que hemos construido nuestra fundación. Ese va a ser el módulo de elasticidad que va a entrar acá, no este de acá. Me confundí. El E sub F es el de fundación, el módulo de elasticidad del material de la fundación. Aquí vamos a tener el diámetro equivalente. Este K, que este sí es lo mismo que este acá. 2 veces T. T es el espesor de fundación y el diámetro equivalente, ¿no? El I sub E, que aquí hay un detallito. Este I sub E tiene un error. Esto de acá no está multiplicando solamente al exponente, está multiplicando a todo esto. A ver, vamos a escribirlo más bonito. Este término está multiplicando a todo eso. A ver, todito esto está multiplicado por esto de acá. Es un errorcito que tiene el formulario del IGE que te lo aclara en clases. Entonces veamos, aquí va a entrar el número de Poisson, va a entrar la profundidad de fundación y el diámetro equivalente. Así que tenemos absolutamente todo para poder hallar. Entonces venimos acá y vamos a analizar esto que acá, ¿no? Esta recta nos dice la grafiquita que va a tener
como ecuación E sub 0 igual a E sub S al revés. E sub S igual a E sub 0 más K por Z. Ahí está. Esa va a ser la ecuación de esa recta. Y acá no nos da una fundación. Si nos vamos aquí, no nos da una fundación, no nos da espesor, nada. Entonces vamos a analizar poco a poco. Iremos por pasos. Entonces vamos a llamar a estas ecuaciones. ¿Dónde está? Primero llamaremos a esta ecuación. Lo vamos a copiar. Lo llevamos acá. Nos vamos a ir guiando en esto. Y bueno, ya tenemos la carga neta. Vamos a hallar el diámetro equivalente. Muy bien. El diámetro equivalente entonces va a estar dado por la raíz cuadrada de B por L multiplicado por 4 entre pi. Vamos a reemplazar nada más. Va a ser raíz cuadrada de 4 por. Aquí en el enunciado nos dice que va a ser una fundación cuadrada. B igual a L igual a 10 metros. Por lo tanto, B igual a 10 metros por L igual a 10 metros dividido entre pi. Entonces aquí vamos a hallar pi. Ese diámetro equivalente que va a estar por la raíz cuadrada de 4 por 10 entre pi. Aquí está el pi. Igual a 11.28. Entonces nuestro diámetro equivalente va a ser 11.28. Es la distancia de diámetro, entre comillas, que tendría que tener una fundación circular, cosa que tenga la misma área que tenemos acá. Que bueno, el área va a ser base por la longitud 100. Si reemplazamos este 11.28 en la ecuación de área de una circunferencia, nos tiene que dar igual a 100, ¿no? Entonces, esto va a entrar a nuestra ecuación, lo vamos a marcar bien. Listo. Ahora los índices. Vamos a ver primero el índice I sub G. No me acuerdo qué se llamaba el I sub G. No te dice el nombre. Dice en el libro, pero pucha, hasta buscar. I sub G nomás le diremos. Entonces vamos a poner aquí índices. Y empezamos con el I sub G. Vamos a copiar su ecuación. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a copiarlo tal cual está, con esa corrección del diámetro equivalente. Entonces aquí prácticamente vamos a tener todo. Vamos a copiar la ecuación del beta también. Creo que antes de es bueno calcular lo que viene siendo la pendiente K. Eso lo haremos antes, ¿no? Para tenerlo de una vez. Entonces antes de nuestros índices vamos a hallar la pendiente K. Muy bien, entonces tenemos como ecuación E sub S igual a E sub 0 más K por Z. Y sub S va a ser 30. Vamos así tal cual, 30. Está en megapascales, pero como estamos haciendo una igualación, no hay problema en las unidades que metamos. Aquí
20, ese va a ser el E sub 0, 20. Más K por, ¿cuánto va a ser el Z? Ese Z estamos viendo que está yendo desde el nivel de fundación hasta el estrato incompresible. Por ende, vamos a bajar de acá hasta acá. Estamos viendo que estamos yendo desde un nivel de fundación 3 hasta un nivel de fundación 13. ¿No ven? Entre el 12 y el 14 estará el 13. Aquí hay un errorcito en el gráfico del INGE, ¿no? Está bajando 2 cuadritos, significan 2 metros. Pero de acá a acá se baja 1 metro. Esa es una inconsistencia que se le debe preguntar en clases, digo en el examen mismo. Y el INGE con todo gusto te va a responder que eso sí está mal. Ahí es 14. Esto de acá es realmente 14. 14, no 13. Entonces el 13 estará acá, precisamente. 13. Entonces desde el 3 hasta el 13 vamos a tener un H, que en este caso lo llaman minúscula, de 10 metros. Mayúscula, minúscula, no importa, es la altura del estrato a analizar, ¿no? Del 3 al 13, 10. Entonces nuestro Z va a ser 10. Si despejamos K de acá, va a ser 20, 30, este pasa a restar, 20 menos 30, 10, entre 10 va a ser 1. Que bueno, en este caso, creo que sí hay que tener cuidado con las unidades. A eso me estaba olvidando ese detallito. Megapascales, todo, siempre lo usamos en kilopascales. Pero acá veo que sí es peligrosito utilizarlo así nomás. Megapascales estaría siendo meganewtons por metro cuadrado. No debería, pero sale diferente. Vamos a hacer la prueba, van a ver. Hay que tener cuidado con esas unidades entonces, porque sí sale diferente. Entonces, este E sub S era 30 en un inicio. Megapascales. Queremos que se convierta a kilo. Por lo tanto, hay que multiplicar por 1000. Este de acá era 20 por 1000. Más K multiplicado por el 10. Sale diferente totalmente. 30.000 menos 20.000 va a ser 10.000. 10.000 entre 10 va a ser 1000. 1000. Hay una diferencia enorme. Entonces, 1000. Ahí está. Esto no va a entrar a nuestra ecuación como tal, pero sí lo vamos a usar mucho. Así que lo vamos a marcar. Listo. Ahora sí, con los índices. El I sub G. Necesitamos el beta. Veamos acá, que es beta. Ahí está nuestro beta, lo vamos a copiar también. Muy bien. Entonces, ese beta, vamos a usar todo en kilopascales, como dije. Entonces el beta va a ser igual a E sub 0, que habíamos visto que es 20.000 kilopascales, dividido entre K, que va a ser 1000, por B sub E. Aunque creo que este K realmente podría ser 1, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si estamos trabajando con kilopascales, sí hay que convertir todo a kilopascales. En este caso, si nosotros hubiésemos reemplazado acá en megapascales, este K podría valer 1. ¿No ven? Hay que tener cuidado con esas unidades. Si aquí reemplazas en megapascales, es decir, en vez de 20.000, 20, tu K tienes que tener en cuenta que es 1, no va a ser 1000.
porque aquí estarías utilizando en megapascales también. ¿No ves? Si aquí utilizas megapascales, aquí también utiliza megapascales. Ten cuidado con eso. Entonces, bueno, como estamos utilizando kilopascales, aquí vamos a reemplazar también todo en kilopascales, ¿no? Este K es para kilopascales, ¿no? Entonces, ahí está. Cada 1000 y por el diámetro equivalente que había sido 11.28, ¿no? Sí. Entonces ese beta va a ser igual a 20.000 multiplicado por 1000, dividido entre 1000 por 11.28. 1.77. El beta es 1,77. Eso lo vamos a usar ahorita, así que no lo vamos a marcar. Entonces el I sub G va a ser 1.6 multiplicado por el H que habíamos visto que es 10 dividido entre el diámetro equivalente 11.28. Todo esto va a estar dividido entre 1 más 0,6 entre 1,77 que acabamos de hallar a la 0,8 por 1 más 1,6 multiplicado por el H que es 10 dividido entre el diámetro equivalente 11.28. Y ya. Entonces el I sub G va a ser 1.6 por 10 entre 11.28 dividido entre 1 más 0,6 entre el 1,77 elevado a la 0,8 por 1 más 1.6 por 10 entre 11.28. Y el I sub G entonces será 0,42. Ahí está. Este es otro resultado importante que va a entrar a nuestra ecuación. Nos toca el I sub F. A ver, vamos a ver. Aquí ya tenemos este, tenemos este, tenemos este. I sub F. Este es el índice de flexibilidad. Y aquí hay una trampita chiquitísima que hay que tener cuidado. I sub S. ¿No habíamos visto que este I sub F lo vamos a llevar esto a nuestra hojita? Entonces ahí está el I sub F, que va a tener que necesitamos el módulo de elasticidad del hormigón con el que está construida nuestra fundación. Y vamos a necesitar el espesor de esa fundación. ¿Qué tenemos acá de dato de fundación? No tenemos ni el espesor ni el módulo de elasticidad del hormigón. Ninguno de los dos. Pero ¿qué tenemos a cambio? Que esto me pasó esto en el examen, cuando yo di mi examen, fue un ejercicio muy parecido a este, que tampoco te daba ni el espesor ni el módulo de elasticidad del hormigón. Y yo le pregunté al Inge, le dije, Inge, nos falta datos para utilizar el I sub F. A lo que el Inge me ha respondido, no, les he dado los datos suficientes como para que ustedes tomen sus decisiones. Y yo, chinga, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Estaba entrando en crisis. Y posteriormente el Inge se me acerca y me dice, ¿ya has entendido? Me dice yo, no.
No. Y me dice, ¿qué se llama el I sub F? Y yo, no me acordaba. Entonces me fijé en el formulario I sub F, factor de flexibilidad. Eso, un cachito. Entonces, este I sub F se llama factor de flexibilidad, el índice de flexibilidad. Entonces, ¿qué dato te da de la fundación? Aquí te dice fundación flexible. Cuando tienes una fundación flexible, este índice de flexibilidad va a ser igual a 1, y eso lo dijo en clases el Inge. Pero yo no me acordaba de ese pequeño detalle por los nervios, ¿no? Uno es bien nervioso siempre. Pero hay que tener muy en cuenta eso. Si te da una fundación flexible, este I sub F es directamente 1. Y si no fuese flexible, te tiene que dar el módulo de elasticidad del hormigón y el espesor de tu fundación. Pero, como es flexible, para nosotros esto es 1. Su pila ya me está fallando este lapicito. Entonces, vamos a escribirlo. Flexible. El I sub F va a ser 1, teniendo una fundación flexible. Ahí está. Muy bien, ya tenemos otro. Ay, este va a entrar en nuestra ecuación. ¿Sí? Ahí está, con ese colorcito. Entonces ya tenemos el I sub F. Ahí va, otro. El I sub E ahora. Vamos a ver. El I sub E. Este sí tenemos que calcularlo. Necesitamos el número de Poisson, el coeficiente de Poisson, el diámetro equivalente y la profundidad de fundación. Tenemos todo menos el de Poisson. No nos da absolutamente nada de Poisson. Pero sí te dice que es una arcilla. Entonces tú, si te vas a tu primera hoja de este formulario, te da una tablita muy bonita que dice valores de coeficiente de Poisson con respecto al tipo de suelo que estamos analizando. Tipo de suelo con su número de Poisson, el coeficiente de Poisson. Aquí te dice que es una arcilla y está totalmente saturada. ¿No? Está totalmente saturada. Ahora, pero si digamos que tuvieses acá digamos tu nivel freático, nos interesa analizar todo lo que está por debajo. Eso es lo que nos interesa. Entonces, como todo esto que está aquí abajo está totalmente saturado, vamos a ver qué dice la tabla. Cuando está totalmente saturado y lo estamos analizando en condiciones inmediatas, la arcilla se comporta como no drenado, ¿no? Es simplemente imaginarse, la arcilla tiene un índice de vacíos pequeño. Por lo tanto, la conductividad hidráulica de la arcilla es dificultuosa. En una arcilla al agua le cuesta fluir. Entonces, de forma inmediata, cuando tú comprimes una arcilla que está saturada, se comporta como no drenado porque el agua no está drenándose. Se está generando una presión de poros que no está pudiendo drenarse por precisamente que tiene una conductividad hidráulica baja, que le cuesta fluir al agua en una arcilla. Entonces, a condiciones inmediatas, la arcilla se comporta como no drenada. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de Poisson de 0,5. Ese es lo que vamos a usar. Entonces, ahorita vamos a escribir eso. I sub E. Bueno, este no sé su nombre.
y no importa tampoco. Vamos a copiar la ecuación, pero ya acabamos de ver que es 0,5. Ahí está. Aunque creo que en este va a convenir que lo escribamos, ¿ya? Lo vamos a escribir. Entonces, I sub E va a ser igual a 1 menos a ver, aquí abajo 3.5 por exponencial elevado a 1.22 por el número de Poisson, el coeficiente de Poisson, menos 0,4. Y ahora aquí la diferencia. Eso está multiplicando a todo eso. No está multiplicando al exponente nomás. El diámetro equivalente entre la profundidad de fundación más 1.6. Listo. Esto lo vamos a cortar un poquito. Si el OneNote me deja. ¿No? Entonces lo escribí precisamente para corregir ese pequeñísimo error en el formulario del INGE. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí es 1. Listo. Entonces solamente es reemplazar. Vamos a escribir lo que acabamos de concluir con el coeficiente de Poisson. Tenemos una arcilla que está totalmente saturada. Queremos hallar asentamientos inmediatos. Entonces necesitamos asentamiento inmediato. Cuando se le aplica una carga a una arcilla saturada, inmediatamente se comporta como no drenado, por la dificultad que representa que el agua fluya por los poros de la arcilla. La arcilla empieza a drenarse dentro de un tiempo. O sea, pasa un tiempo y esa agua recién empieza a encontrar sus caminos para empezar a fluir. Pero tiene que pasar un tiempo. En un asentamiento inmediato, esa arcilla se comporta como no drenado. Por lo tanto, un coeficiente de Poisson 0,5. Listo, entonces reemplacemos nada más. El I sub E va a ser igual a 1 menos. A ver. Es larguita la ecuación, pero no es muy difícil de usarla, es sencilla. 3.5 por el elevado a la 1.22 por el coeficiente Poisson, que es 0,5, menos 0,4. Todo eso está multiplicado por el diámetro equivalente, que era 11,28, la profundidad de fundación, que es 3 más 1.6. Y aquí arriba es 1. Por lo tanto, el I sub E va a ser igual a 1 menos 1 dividido entre 3.5 por E elevado a la 1.22 por 0,5 menos 0,4 por 11.28 dividido entre 3 más 1.6. 0,96. Este es otro que va a entrar a nuestra ecuación. Perfecto, entonces ya tenemos el otro índice. Y con eso hemos terminado con los índices.
tenemos el módulo de elasticidad inicial, que es de 20.000, y el coeficiente de Poisson, que es 0,5. Entonces acá, ¿qué va a entrar a nuestra ecuación? Va a entrar este inicial en megapascales, 20.000, y va a entrar el coeficiente de Poisson. Entonces solamente falta reemplazar. Entonces el asentamiento inmediato va a ser nuestra carga neta, que habíamos visto que es 65 kilopascales. Kilopascales, todo tiene que ser en las mismas medidas, ¿no? O sea, en las mismas unidades. El diámetro efectivo, 11,28, por los tres factores. I sub G es 0,42, por I sub F, 1, fundación flexible, por I sub E, 0,96. Todo eso estará dividido entre I sub inicial, el módulo de elasticidad inicial, que va a ser 20.000 kilopascales. Entonces, 20.000 por 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. El asentamiento inmediato entonces será 65 por 11,28 por 0,42 por 1 por 0,96 dividido entre 20.000 por 1 menos 0,5 elevado al cuadrado. Eso te está dando en metros. 0,01108 metros. Para llevarlo a milímetros, en un metro hay 1000 metros, 1000 milímetros. 11,08 milímetros. Por lo tanto, podemos concluir que el asentamiento inmediato será de 11 milímetros. Voilà, esta es respuesta. Ahí está. Ese es el asentamiento inmediato mediante el método de Main y Poulos. Vamos a ver si sí, efectivamente sale igual. Y listo. Entonces, eso con respecto a este método. Bye.